Buenas tardes. En la presente exposición estaremos hablando sobre la cromatografía de líquido y gas, el cual será expuesto por el grupo número 4 de análisis instrumental de la Universidad Popular del Cesar. Mi nombre es Jorge Leonardo Sánchez y le estaré hablando sobre el concepto básico de la cromatografía de los gases, lo cual es un método de separación de componentes que se encuentran en mezclas complejas, la cual se conoce como una elusión que se produce por el flujo de una fase móvil con el analito, solo transporta a través de la columna. La cromatografía se divide en dos partes, gas líquido, gas sólido. En gas líquido podemos ver que se basa en la separación por partición de una muestra entre una fase gaseosa móvil y una capa delgada de un líquido no volátil sostenida sobre un soporte sólido. Muy diferente a la de sólido, gas sólido, que se basa en una fase estacionaria sólida en la cual se produce la retención de los analitos como consecuencia de absorción física. Podemos ver que la diferencia de las dos es que tanto en la líquido se trabaja más que todo con la fase móvil y en la sólido con la fase estacionaria. La cromatografía de gases consta de dos fases que son fase móvil y líquido. La fase móvil consta de los fluidos, más que todo de aquellos fluidos como líquido, gas y fluidos supercríticos. En la estacionaria podemos ver que tiene un cociente de área superficial sobre volumen y puede ser sólida o líquida a la vez, y además es invisible con la fase móvil. Además, en la fase móvil no interacciona el analito, solo lo transporta. Acá abajo se puede ver un ejemplo de fase móvil, que la fase móvil es en la parte donde se es transportada y la estacionaria es la que se encuentra estable. El proceso cromatográfico consiste en introducir la muestra al sistema y se reparte entre las dos fases, la fase móvil y la fase estacionaria. En tiempo cero se ve cómo parten igualmente. En el segundo T1 se ve que la fase móvil del analito sigue avanzando, mientras que en la fase estacionaria son retenidas. Se ve que la diferencia es que en la fase móvil sigue avanzando, son transportadas, mientras que en la estacionaria se encuentran estables, retenidas por un flujo. La velocidad del soluto varía inversamente con la afinidad por la fase estacionaria. Buenas tardes, mi nombre es Romario Picciotti y voy a hablarle del cromatógrafo, partes y funcionamiento. Entre las partes del cromatógrafo tenemos el cilindro de gas, tenemos la muestra, un inyector, la columna, el horno y el detector. Su funcionamiento: tenemos un gas acarreador, le agregamos una muestra, esa muestra pasa por un control de flujo, el control de flujo pasa por la inyección de muestra, esto pasa por unas columnas, pasa por la detección y ahí tenemos el registro del proceso. Tenemos algunos gases, entre los gases que tenemos el gas de arrastre. El gas de arrastre puede ser un gas inerte de propiedades adecuadas, no interactúan con los componentes de la muestra, tiene una alta pureza, es seguro, tiene baja viscosidad y es económico. Entre los gases más usados tenemos el hidrógeno, que es eficiente con columnas capilares. Tenemos el nitrógeno, el helio y la mezcla de gases como son el argón y el metano. El control de flujo. En el control de flujo pues tenemos unas válvulas. Estas válvulas son de aguja para la restricción del flujo y regulador de la presión. Aquí tenemos un horno temporizador que está constituido por un gas portador. Este gas pasa a un regulador de presión, de ahí se dirige al regulador de flujo, de allí pues se le agrega la muestra y de la muestra pasa a una microjeringa. Estas microjeringas pasan por una columna, de allí pasa por un detector, tenemos el registrador, tenemos un puente y tenemos un ordenador que nos indica o nos arroja la muestra. Buenas.
Mi nombre es Yuri Zapata y le voy a hablar sobre la inyección de la muestra. La inyección de la muestra es el método más común de inyección que implica el uso de microjeringas para inyectar una muestra líquida o gaseosa a través de un diafragma o septum en una cámara de vaporización instantánea situada en la cabeza de la columna. La eficiencia requiere de la muestra que la muestra sea de un tamaño adecuado, que sea inducida con un tapón de vapor. En caso de que la muestra sea sólida, se introduce en forma de dilución. Las muestras que se van a separar se analizan y pueden ser sustancias gaseosas o muestras volátiles. En la parte izquierda se puede ver una inyección cortada por la mitad transversalmente con todas sus partes, y en la parte inferior se muestra claramente el ejemplo del método. Le vamos a hablar de las columnas y los tipos de las columnas. Entre los tipos de columnas tenemos las columnas cromatográficas empacadas, que se construyen con un tubo de acero inoxidable, níquel o vidrio. Se rellenan de un material absorbente adecuado a las sustancias que se requiere separar, y este está relleno por puede estar relleno por un relleno finalmente dividido. Se utiliza comúnmente tierra de diatomáceas que se trituran y calcinaban, obteniendo así un tamaño de partículas óptimas. También tenemos las columnas cromatográficas capilares. Estas se construyen con sílice fundida, con trayectoria para el flujo abierta y sin restricción por el centro de la columna, y interiormente pueden estar recubiertas por una capa de material absorbente como la tierra de diatomea. Buenas tardes, mi nombre es Esther Carolina. El tema del cual les voy a hablar es de los detectores. Estos son dispositivos que indican y miden los solutos de las corrientes de gases acarreador, convirtiendo una señal no medible en una señal con propiedad física. Esto es traducido en una señal eléctrica que es amplificada y registrada al momento de salir de la columna. Bueno, los detectores son sensor en línea, miden alguna propiedad del eluyente o del soluto, genera una señal eléctrica. La señal es proporcional a la concentración de soluto. Las características ideales de un detector para cromatografía de gases son la sensibilidad alta y estable, bajo nivel de ruido, respuesta lineal en un amplio rango dinámico, tiempo de respuesta corto, buena respuesta para toda clase de compuestos orgánicos, insensibilidad a las variaciones de flujo y la temperatura, estabilidad y robustez, simplicidad en su operación, identificación de compuestos positiva, técnica no destructiva a la muestra, pequeño volumen en prevención del mezclado de componentes. Entre las clases de detectores más utilizados tenemos el detector de ionización de llama. Este produce iones y electrones que conducen electricidad a través de la llama. Es ideal para compuestos oxidables. También tenemos el detector de conductividad térmica. Este depende de la conductividad térmica de la fase gaseosa en presencia de las moléculas del analito. Tenemos el detector de captura de los electrones para muestras medioambientales, debido a la selectividad de detectar compuestos que contienen halógenos como los pesticidas. Y por último tenemos el detector de quimioluminiscencia de azufre. Se basa en la reacción de compuestos azufrados y el ozono. Es útil para la detención de contaminantes como mercaptanos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Barros. Yo le voy a hablar un poco acerca de lo que son las aplicaciones de la cromatografía. Como todos sabemos, las aplicaciones de la cromatografía son diversas. Esta se puede aplicar a comidas, sabores y fragancias. Además de esto, es utilizada en análisis de aceites esenciales y vinos para cuantificar componentes específicos y ver su calidad y su posible adulteración.
Entre otras aplicaciones, pues se utiliza también para determinar los grados de alcohol en bebidas como la cerveza. Además de esto, podríamos utilizar otras aplicaciones que serían en petróleo y en químicos, en la separación de mezclas de gases ligeros hasta la caracterización de aceites crudos y en las columnas empaquetadas que son utilizadas para la separación de compuestos de bajo peso molecular como alcoholes y halocarbonos. En la industria se utiliza para identificar los compuestos que determinan una característica aromática conocida y evaluar la pureza de los reactantes y productos de una reacción. Ahora les voy a hablar un poco acerca de lo que es el análisis cualitativo y cuantitativo de la cromatografía. Como todos sabemos, la cromatografía son un método físico de separación de componentes en una muestra que suministra 3 unidades de información. De aquí se desprenden lo que son los análisis cualitativos y cuantitativos. ¿Qué son los análisis cualitativos y qué se analizan? Pues se analizan la posición, la altura y la anchura de los picos en el cronograma. En el análisis cuantitativo, pues una vez determinados los picos, lo que vamos a hacer es comparar un patrón que ha sido tratado en las mismas condiciones que en el analito. Buenas, mi nombre es Tatiana Durán. Yo voy a explicar algunas características del análisis cualitativo y cuantitativo. Posteriormente encontramos una gráfica que nos representa el comportamiento cromatográfico de los compuestos, donde encontramos el tiempo del volumen con respecto a la respuesta del detector, donde vemos unos picos que nos indican qué tan alta es la respuesta del mismo. Ahora, encontramos unos enfoques que son importantes al momento de hablar de la cromatografía, que son el volumen de retención, el tiempo de retención y la razón de reparto. El volumen de retención nos hace referencia a la fase móvil necesaria para transportar la banda de un componente desde el punto de inyección a través de la columna hasta el detector, en el cual en la gráfica lo encontramos como el máximo pico del componente. El tiempo de retención nos sirve para que el componente, una vez sea inyectado, pase a través de la columna y alcance al detector, y en la gráfica lo vemos como el máximo pico del componente también. K es una razón de reparto, la cual es una medida del tiempo en que el componente está en la fase estacionaria en relación con el tiempo que está en la fase móvil. Ahora encontramos un diagrama que nos representa el flujo de fase móvil, el cual nos representa el tiempo versus la señal, donde el tiempo TB y el tiempo TA están en el pico más alto. Encontramos la ecuación general de la razón de reparto, la cual está conformada por el tiempo de retención y el tiempo de retención de compuestos de interés. Mi nombre es Danilo Daza. El análisis cualitativo y cuantitativo, el objetivo de la cromatografía es doble: separar los distintos componentes de la muestra, y el segundo es identificar los componentes previamente separados. El análisis cuantitativo basado en integración del aire bajo los picos se puede realizar una recta de calibrado y luego el análisis e integración de una muestra de concentración desconocida del citado componente permitirá la cuantificación del mismo. Si se realiza determinaciones cromatográficas de muestras de concentración conocida de algunos de sus componentes. Luego de haber explicado todo acerca sobre la cromatografía de gases y de líquidos, su importancia, sus aplicaciones y cuáles son los equipos que se utilizan, vamos a hablar acerca de un artículo de revisión, el cual lleva por nombre Técnicas analíticas empleadas en metabolómica de alimentos. Este artículo científico fue recibido el 27 de octubre del 2015 en la Escuela de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Trujillo. Las técnicas analíticas empleadas en metabolómica de alimentos son de gran importancia debido a que existen algunas moléculas que son de bajo peso molecular, como por ejemplo los lípidos, aminoácidos, ácidos nucleicos, los cuales representan productos finales de procesos regulatorios que indican las respuestas de los sistemas biológicos en una gran variedad de influencias genéticas y ambientales. Para llevar a cabo el análisis de estos compuestos es un reto bastante difícil, debido a que implica técnicas que son exageradamente modernas, son analíticas y son de diferentes estrategias metabolómicas.
Para llevar este tipo de propósito de las técnicas del análisis cromatográfico, se necesita tener en cuenta políticas de rendimiento y de alta calidad. Debido a que no es posible en muchas ocasiones llevar a cabo estos procesos técnicos analíticos, se utiliza la cromatografía de gases para llevar a cabo este tipo de análisis. La mayoría de las técnicas analíticas metabolómicas encontradas en análisis de alimentos, seguridad y calidad alimentaria son la cromatografía de gases, cromatografía líquida de alta resolución y la electroforesis capilar. En conclusión, la cromatografía es una técnica instrumental de gran importancia para el análisis de alimentos. Muchas gracias por su atención.